Luna, no dejes de ser luna, sé plena y nueva, menguante en cada noche, distinta e igual a la vez. Somos caminantes en esta nación que no tiene fronteras, que cree en el amor. De latires distintos y del mismo color. Es la sangre que brota de nuestro corazón. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a las compañeras que recién se acaban de conectar desde Honduras. Estamos en la isla de Gran Canaria. Esto es la Mesa de Migraciones del Patio de las Culturas. En primer lugar, les voy a presentar y le voy a hacer la palabra a la presidenta de nuestra asociación. Ella es Yumi Díaz y es de Paraguay. Muy buenas a todas y bueno, a todos también. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, que estamos aquí desde Gran Canarias. Somos personas que estamos trabajando las migraciones en la interculturalidad. Bienvenida a toda la gente de Honduras y al mundo entero. Pues bueno, desde el Patio de las Culturas que estamos haciendo este proyecto que tiene como objetivo potenciar el diálogo desde la participación ciudadana y promover una sociedad pacífica e inclusiva. Todo esto partiendo desde un modelo de participación de ciudadanía universal, partiendo de los derechos humanos, de que se asume que somos todos iguales, ¿no? Y siempre apostando, como repito, por el diálogo, la participación y la empatía. Nosotros entendemos que participación ciudadana universal es involucrarnos activamente, las ciudadanas y los ciudadanos, en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en nuestra vida. O sea, nosotros no solamente esperar del ente público o del Estado, del gobierno, que tome las decisiones, sino que nosotros formemos parte de ese proceso en la creación y también, repito, en la toma de decisiones. El Patio de las Culturas es un proyecto que nació hace ya bastante tiempo, en el 2004, y su objetivo es ese mismo, como dice, hacer un gran patio de las culturas en el sentido de que compartamos nuestra diversidad entre todas las naciones, los pueblos que estamos aquí viviendo en Gran Canaria, y involucrarnos y participar activamente en la sociedad canaria, que es la que nos tiene de acogida y con la cual estamos sumamente agradecidas por poder vivir de manera súper espectacular aquí en Canarias. Estamos muy agradecidos con todo el pueblo canario por esa razón. Y nada, yo no tengo más nada que decir, sino volver a agradecerles por su participación, por esta, entre comillas, pérdida de tiempo que va a ser una pérdida que va a traer muchísimas ganancias, porque la pérdida de tiempo en la cultura, en la sociedad, en esta participación de culturas que hacemos, trae siempre muchísimas ganancias. Y nada más, yo me callo, les doy la entrada a las verdaderas protagonistas de este espacio de participación. Bienvenidas, personas amigas de Honduras. Pues muchísimas gracias. Les voy a presentar a la coordinadora en el Patio de las Culturas de Honduras y en este proyecto de la Mesa de Migraciones de Honduras. Ella es Carla Pastor. Ella nació en Honduras, en Olancho. Llegó a Canarias en el año 2005. Durante 10 años fue presidenta de la Asociación de Honduras de Hondureños en Canarias. Estudió la licenciatura de informática y en la actualidad, hace poquito, recién terminó la diplomatura de integradora social. Ella es socia y voluntaria del Patio de las Culturas. Carla es una excelente persona, yo la conozco desde el año 2015
desde que entré en el patio, ya ella estaba antes de que yo entrara. Es una persona muy voluntariosa, muy trabajadora, y me sorprende muchísimo la gran capacidad de liderazgo que tiene. Gracias a ustedes por permitirme formar parte de esta familia que cada día crece más del Patio de las Culturas y del cual pues nos sentimos orgullosos, aunque sean esos pequeños ratitos, pero que de verdad aprendo mucho a nivel personal y a nivel de sociedad, de cómo ir construyendo poco a poco una sociedad mejor, no solo de mi tierra, Honduras, de tratar o intentar unir a la gente de Honduras, sino a nivel global. Porque esto no se trata de Honduras, Venezuela o Canarias o España en general, sino un globo. Somos naciones que esta tierra pues nos permite unirnos y de verdad que el Patio de las Culturas es una plataforma genial que nos permite hacer eso. Muchísimas gracias, Rita. Pues desde Honduras, a la que conozco, tengo el placer y el honor de formar parte de su familia desde hace más de 20 años, a Silvia Casildo. Gracias a su hermana, pues hemos estrechado lazos muy fuertes de amistad con ellas y sus padres, sus hijos. De verdad que lo siento como una familia más. A Idalmi no tengo el placer de conocerla personalmente, pero siendo amiga de Silvia, es para mí también un honor y ya con cariño presentarla. Las dos son licenciadas en enfermería. Cuando Rita, tú presentaste este proyecto, me presentaste este proyecto, inmediatamente pensé en Silvia, porque sé que es una mujer que siempre se ha dedicado a la salud, que le gusta, y que bueno, ella, tanto como su padre y muchos miembros de su familia, han formado parte de comunidades destacadas de la comunidad garífuna de Honduras, entonces que conocen de verdad desde muy cerca lo que esta etnia pues sufre y el resto de hondureños que ellas han podido conocer o tratar. Entonces yo creo que nos pueden dar una visión muy cercana. Pues mira, como primera pregunta, tenemos aquí cómo se están viviendo, cómo se ha vivido o se está viviendo la pandemia en tu país. En este caso, pues cualquiera de las dos nos puede relatar la experiencia en Honduras y ya luego pues también nosotros podemos aportar desde acá de España. Ahí la pandemia, al principio, ¿verdad? Se vivió un desorden totalmente, ¿verdad? Porque no había control de bioseguridad, no había orden desde lo más grande de las autoridades, no había orden. Entonces, nosotros vivimos eso con una dificultad en nuestro país, ¿verdad? Entonces, al haber desorden, no había un control en todo el país, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión. La pandemia aquí en nuestro país, desde que inició, ha sido un caos. Hemos vivido momentos difíciles que nunca lo habíamos vivido. Eso es lo que le estoy hablando, no como cultura garífuna o que sea una parte de la cultura mixquita, sino como hondureña. La pandemia entró y cambió Honduras. Bueno, cambió el mundo, pues. Nunca habíamos vivido momentos tan complicados como lo que se vivió nunca lo hemos vivido desde que entró la pandemia. Se ha descontrolado todo. Nosotros como trabajadores de salud, nosotros nos veíamos en muchas dificultades porque no contábamos con una bioseguridad que nos protegiera.
No tuvimos esa oportunidad a los principios. ¿Por qué? Porque pudo haber el gobierno recibido ayudas para poder surtirnos o dotarnos de equipos y materiales y no se logró. No se logró eso porque hubo descontrol, como decía al principio. No hubo buen manejo de la pandemia. Es cierto que era nueva, esa pandemia era nueva y no lo esperábamos. Entonces, pero no tuvimos esa oportunidad. Tuvimos que luchar, tuvimos que reunirnos, tuvimos que como tomar medidas para poder ir, que nos dotaran de equipos y materiales para poder atender a nuestros usuarios. Y tanto los pacientes como nosotros nos veíamos en esa dificultad, ¿verdad? Porque habían personas también que no creían en la pandemia. Decían que era un invento para poder el gobierno obtener ayudas por medio de esa pandemia. Entonces, nos vimos en muchos obstáculos en esa pandemia, ¿verdad? Hasta que al fin ya ahorita la gente ya están cayendo, aceptando esa enfermedad. Entonces, porque muchas veces uno le daba las orientaciones y ellos no creían, ¿no? Ellos decían que nosotros estábamos confabulados con el gobierno. Todo eso nosotros lo vivimos en carne propia con nuestros usuarios y tanto como otros familiares, la comunidad, los vecinos donde nosotros vivíamos. Ellos decían que nosotros que transmitíamos la enfermedad. Entonces, ¿verdad? Nosotros luchamos y todavía seguimos luchando con esa pandemia, con ese gran y con la fe en el Señor. Estamos ya mejorando, ya por esa vacuna que hay, ¿verdad? Una preguntita. Si estoy entendiendo bien, el gobierno no tomó ninguna medida de seguridad para los trabajadores de la salud, o hubo un contingente que informara al pueblo de lo que se trataba el virus del coronavirus del COVID-19. O sea, no hubo ningún tipo de que la gente lo supiera a través de los noticieros y todo. Sí hubo. Lo que pasa es que la gente no creían. Vale. La gente no creían en la pandemia. Decían que era un invento del gobierno para poder obtener ayudas económicas. Y el gobierno, en vez de dotarnos de equipos de bioseguridad, no mandaba lo suficiente que tenía que mandar, y nos decían del uso de la mascarilla, que teníamos que usar una mascarilla, tal vez la N95 teníamos que usarla 2, 3, 4 días, y era incorrecto, es incorrecto, no lo podíamos hacer porque era la protección de nosotros y nuestra familia y los que estaban alrededor de nosotros. Entonces la gente no caían en eso, que la enfermedad sí existía. Ya cuando empezaron a morir la cantidad de personas, entonces la gente fueron, ahorita todavía hay personas que dicen que no existe esa enfermedad. Negacionistas Sí. tenemos hasta aquí en España. O sea que eso también es un poco generalizado. Sí. Pero con esto, enlazando la pregunta, cuando comenzó todo esto, ¿ustedes recibieron algún tipo de formación o algo? O sea, no ustedes específicamente, sino el sector salud. ¿Tuvo algún tipo de formación para poder, estaban en primera línea, ¿no? Entonces. Pues para apoyar un poco a Idalmi, sí, se empezó a tratar de concientizar la población. Bueno, primero a nosotros como personal de salud se nos empezó a explicar y a capacitarnos con alguna información ya de otros países que ya tenían la experiencia. Ya nosotros supuestamente nos iban a
a dotar de medidas de seguridad para que nosotros pudiéramos trabajar como primera línea y poder proteger a la población. Pero llegó un momento que, como decía la licenciada Idalmi, que teníamos que reciclar las mascarillas porque ya no se nos dotaba la mascarilla, porque el gobierno, los fondos que quizás se le daba a él, lo invertían en otras cosas, porque empezaron a comprar hospitales que nunca funcionaron, que están ahorita como equipos reciclados aquí en estas ciudades. Yo tuve un resentimiento, pero como no tenía poder para poder corregir eso, cuando yo miraba las comunidades más remotas, los municipios, los departamentos donde no eran totalmente inaccesibles, que no había suficientes médicos para atender a la población, como ser la Mosquitia, donde solo existe un solo hospital en Puerto Lempira. Imagínense cómo las personas sufrieron, cómo las personas les decían, quédense en su casa, pero no les llevaban ni un grano de arroz, donde a aquellas personas no se les dotaba de mascarilla, donde aquellas personas no tenían medicamentos y se sentían enfermos. Fue un momento difícil, totalmente difícil para la población y para nosotros como personal, porque no teníamos con qué trabajar, con qué hacer nuestro trabajo. Has respondido, Silvia, la pregunta respecto al gobierno de tu país, ¿qué hicieron y qué no hicieron? Lo has descrito muy bien, lo que hicieron y lo que no hicieron. Lastimosamente a nosotros, los hondureños que estábamos aquí en Canarias y tenemos familia, nos llegaban noticias a cuentagotas. Lo que ustedes están contando, pues eso nosotros no lo supimos, no lo sabíamos, porque era el gobierno de Honduras está haciendo esto, el gobierno de Honduras está haciendo aquello, pero muy a cuentagotas. De la Mosquitia nunca supimos nada, de la Ceiba sabíamos que morían las personas que llegaban, las ponían en una sala y muchas quedaron sentadas en sus sillas porque no fueron atendidas. Entonces, eso pues responde un poco la pregunta 4, que es al respecto de qué hizo el gobierno de tu país y qué no hicieron. Porque de verdad que es como hondureña, fue una cosa que nos dolió mucho, como desde aquí veíamos, y ustedes lo saben muy bien, la manera de hacer llegar un poco de comida a la gente que no tenía. Y nosotros lo vivimos en carne propia. Pero que también existían esos medios como el Banco de Alimentos, Cruz Roja, siempre estuvo, daba poquitos, pero lo daba. Entonces, sufríamos nosotros los que estamos lejos y saber que nuestros hermanos de Honduras no tenían ninguna posibilidad, era muy doloroso para los que estamos fuera. Y ahora que lo cuenta Silvia e Idalmi, de verdad que se me pone la piel de gallina saber cómo muchos de nuestros hermanos sufrieron o siguen sufriendo aún, porque yo no imagino cómo alguien del sector salud puede tener una mascarilla 4 días, cuando son ustedes los que están atajando de que todo el país no se contagie de esa enfermedad. Y si tú querías protegerte a tú y a tu familia, por ejemplo, a mi persona, que yo cuido a mi madre, que es una señora convaleciente, mi padre una persona de la tercera edad, tuve que reunir a mi familia, los que tengo aquí cerca, sobrinos, hermanos, en una sola casa. Y como yo sí tenía la accesibilidad de salir afuera
ir al supermercado, al negocio y tenía mi sueldo, yo tenía la posibilidad de tener lo que necesito en mi casa. Pero cuando tú volteas a ver a las personas, a tus vecinos y a aquella persona humilde, porque le dijeron quédense en casa, y quedarse en casa era apoyarlos después de otra manera, y no se hizo. Sí, apoyaron a algunas personas, se aparentó que se apoyó a algunas personas, pero no a la totalidad. Se apoyó a algunas personas pensando en esas cuestiones de la política. Vaya, déjele a la María porque María es nacionalista, o María está, eso. Y no se apoyó a toda la población. Yo digo que hubieron personas que se murieron más de hambre que de coronavirus. Era eso que dice la licenciada Silvia de las comunidades. Imagínense que nosotros sufrimos como empleados. Dice la licenciada Silvia, nosotros recibíamos un sueldo, pero hubo un tiempo que ni comida había en los supermercados. Porque como la gente no le daba la oportunidad de salir todos los días, entonces de las dificultades en las comunidades, como nosotros los empleados de salud sufrimos, no se imaginan las comunidades, como decía Silvia, ¿verdad? Pero habían personas que compraban porque tenían la capacidad de comprar, porque hubo también dificultad en los supermercados que se acabaron la comida. Habían cosas que se terminaron del supermercado y no había cómo traer esa comida a la ciudad. Imagínense la comunidad que no había transporte. Mi mamá vive allá adelante de donde vive Silvia. Entonces, ahí no había cómo transportar. Entonces, usaron un medio privado que si yo me iba de aquí a Colón, yo tenía que pagarle a alguien que me llevara. Ajá, me cobraba 3,000 o 2,500, depende hasta dónde yo llegaba, para poder ir a ayudar a mi familia o llevarle comida, porque no había transporte, no había cómo movilizarse, y yo tenía el medio cómo movilizarme con mi carnet y vistiéndome de enfermera para poder ir a donde mi mamá. Y entonces, como lo decía la licenciada Silvia, yo lo pude hacer, pero otras personas no lo podían hacer, porque si habían ese control, pero se hizo el control supuestamente descontrolado, porque no había un orden, porque habían gente que hacían viajes y le pagaban a los militares para que ellos pudieran pasar, pero otros no teníamos la capacidad de hacerlo. Muchas personas no tuvieron la capacidad de hacer eso porque no tenían lo económico, porque si compraban la comida no iban a poder pagar el transporte, y por lo cual no iban a poder llegar a donde sus familiares para llevarles alimentos. Entonces, ahí me decían la gente, mire, señor, no sé cómo vamos a hacer, porque yo trabajo con unos pacientes especializados que es la tuberculosis. Habían pacientes que no me llegaban porque no podía, de donde él venía, no me podía llegar al centro de salud, porque era muy largo para llegar caminando. Entonces, todas esas dificultades nosotros las vimos, y yo decía, ¿cómo lo puedo ayudar? Porque a nosotros como empleados no nos daban transporte tampoco para poder llegar a nuestro trabajo. El que no tenía el vehículo no podía llegar. Entonces, el que tenía el vehículo no podía circular. Entonces, tal vez mi esposo me iba a dejar, pero no podía regresar porque él no tenía el día de circular ese día. Entonces, todo eso lo vivimos, y como empleado de salud lo vivimos doble, porque nosotros tenemos familia, tenemos nuestros pacientes, más lo que nosotros sufrimos como empleados, más los vecinos, más otras comunidades que nos daban la queja, la gente que nos llegaban hacia donde nosotros, lo que atendemos usuarios diariamente. Entonces sí yo digo que hubo mucho trauma, hubo mucha enfermedad. Hay personas que, bueno, se le duplicó la enfermedad, se le vino otra enfermedad, más los problemas económicos. Entonces, todos esos casos se presentaron en nuestro país y en otros países, ¿verdad? Porque mi hermana decía, yo quisiera mandarte algo, pero tengo dificultad porque pasaban llenas los puertos para poder enviar. Entonces había que también tener un control ahí para ella buscar el momento de ir, y trabajando no podía ir todos los días a poder enviarme para poder ayudar a otras personas.
ahí, Idalmi, perdona, estás enlazando una pregunta que es, ¿qué miedos tenías de tus familiares que están fuera de Honduras? Que es la tercera pregunta. Y mira cómo se van entrelazando las cosas, que tu hermana estaba donde esté y aún pudiendo enviarles, no podía, porque encima también no. Me llamó la atención una cosa. ¿Cómo es eso del día de circulación? No lo entendí. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que comentaba también Silvia, es que muchas personas murieron no de coronavirus. O sea que también puedo deducir que se pudo morir de hambre o se pudo morir de otro tipo de enfermedad que no fuese el coronavirus. Ya que estaba ese problema de circulación, era que con el último dígito de su identidad, usted circulaba. Entonces usted circulaba una vez a la semana. Usted circulaba una vez a la semana. Entonces nosotros como empleados podíamos circular todos los días, porque íbamos al centro de nuestro trabajo. Claro. Entonces, pero siempre había retén en las puentes, en las calles, habían militares y todo. Entonces llevaban en el control. Si usted no le tocaba circular ese día, entonces lo retenían o lo regresaban o le decían, no señores, regreses. Entonces había esa desesperación de la gente porque como yo decía anteriormente, que hay personas que sí pueden comprar en cantidad comidas y hay personas que solo compran al día o hay personas que solo compran por semana o 15 días. Entonces teníamos esa dificultad porque no todos podíamos comprar una cantidad para un mes. Entonces la gente circulaban todos los días. O sea que otros atacaban las órdenes y otros no los atacaban. Entonces ahí se vino la ola de más contagio porque la gente que no le tocaba circular, circulaba. Entonces esa medida no funcionó. No funcionó porque como las personas que cuando le dicen, usted tiene que cumplir así, como que si ellos es cuando más hacen relajo. Cuando más hacían relajo, cuando más personas habían en la calle. O sea que yo miraba que esa medida no cumplía porque yo miraba más cantidades de personas en la calle. Aquí se vivió algo similar. Si alguna de ustedes puede decir, también aquí en Canarias, pues alguien bajaba por la mañana, iba al supermercado a comprar X cantidad de cosas y luego volvía al mediodía con esa ansiedad de no estar en casa encerrado. Con la diferencia de que, bueno, estamos aquí en la ciudad, que supongo que algún pueblo que esté un poco alejado, pues también tenía esa dificultad de moverse y de coger el coche y eso, pero que los que estábamos aquí en la ciudad, pues podíamos ir al supermercado 4 y 5 veces si se daba la situación. Pero bueno, el tema de respetar un poco el confinamiento es una cuestión también de sentimiento, porque yo puedo respetar para no irme a contagiar, pero por ejemplo, yo tuve que trabajar todos los días, yo no me confiné ni un solo día, yo tuve que salir a trabajar todos los días, pero claro, con un permiso específico, cuando iba también a hacer voluntariado tenía que tener un permiso específico. Y eso no había taxis, había que caminar, y si había un taxi, pues también tendría que tener un permiso. Es un poco complicado. Cuando ustedes hablaron de que, por ejemplo, no había, Silvia y Dalmi, no había insumos médicos y tampoco había alimentos, o sea, el Estado no estaba llegando donde se necesitaba que llegase el gobierno de Honduras, ¿no? ¿Y cómo se hizo en ese sentido? ¿Hubo movilizaciones populares o comidas solidarias? ¿Cómo se hizo? Porque la gente tenía que sobrevivir. O sea, ¿qué organizaciones fueron las que de alguna manera, entre comillas, yo lo digo como paraguaya, el gobierno paraguayo no llevó a ningún lado casi? Lo suplió la gente, desobedeciendo el alto de no poder salir a las calles. ¿Cuáles fueron las instituciones que se movieron allí en Honduras? Aquí, como yo les decía al principio, el gobierno
hizo un simulacro, o sea que no protegió ni le dio a la totalidad de la población, sino que ellos tenían algunas personas a que le daban el alimento, donde tomaban la foto, la subían y mostraban como que sí estaban atendiendo a la población. La mayoría de las comunidades, como hay iglesias y las iglesias están organizadas, ahí en las iglesias son los que trataban de suplir a las familias que miraban que no tenían alimento y que necesitaban apoyo o ayuda. Pero el gobierno, la verdad que yo como persona de salud que no he parado de trabajar en la pandemia, no ha protegido, para mí no ha protegido a la población. No lo ha atendido como debe de atenderla, porque sea como sea, ha recibido ayudas y que esa ayuda debería de haber sido invertida para decirle al pueblo, quédese en casa y le vamos a llamar por lo menos comida. Y no. Yo formo parte del departamento de Gracias a Dios y es el departamento más inaccesible de Honduras y es el departamento que estuvo totalmente abandonado. Totalmente abandonado. Recibió una ayuda también de El Salvador, de Nayib Bukele, pero el gobierno, como estaba con su rebeldía, esa comida, esos furgones, parece que se dañaron. Encontraron una casa llena de comida, habiendo personas que necesitaban. Y esa ayuda ahí quedó dañada, ahí quedó. Supuestamente están en una investigación. ¿Quiénes dejaron esos alimentos ahí? Imagínense cuánto sufrimiento hubo en nuestro país. En los lugares más remotos no llegó nada llegó. Y como lo decía la licenciada Silvia, llegó alimento a aquellas personas que estaban cercanas de la política o del gobierno que anteriormente estaba. A esa gente le llegaban comida, pero a la otra población no, estaban desprotegidas. Y llegaban también a los lugares más accesibles, a los lugares remotos nunca llegaron. Honduras, no solamente la pandemia, sino que hubieron 2 huracanes. Hubieron 2 huracanes que atacó y eso complicó más la situación. Bueno, con esto de las faltas de medicación también enlazamos la pregunta de cómo llegaron las vacunas a Honduras. Las primeras vacunas, después de todas estas tragedias y después de esos 2 huracanes que sí, de verdad no me acordaba de que fueron en plena pandemia y que de verdad muchos de nuestros hermanos hondureños pues también perecieron en esos huracanes que golpearon la zona norte de Honduras. Cuando llegaron las vacunas, ustedes como trabajadoras de la salud, también les informaron qué era, para qué, de dónde venía, se compraron, se regalaron, las donaron. Si pueden ampliarnos un poco, ustedes lo miraban viable para aplicarlas a la población en todo Honduras. Estoy ampliando un poco la pregunta. En todo Honduras fue igual, fue aceptada, no, no sé, una pregunta así muy larga, pero. Bueno, en los primeros casos de coronavirus llegan a Honduras entre el 4 y 5 de marzo del 2020. El primer caso llega al departamento de Atlántida, al municipio de Porvenir. Y el otro caso que viene, que fue una mujer embarazada, creo que venía de España, llegó a Tegucigalpa. Ya cuando se detecta el que está en Atlántida,
que está accesible a nuestro cuidado, que trabajamos aquí, se le educó a la paciente y a sus familiares, se les dijo qué tenían que hacer. Gracias a Dios, ellos cumplieron con las indicaciones que nosotros les dimos y se controló. Pero la muchacha que llegó de España y llegó a Tegucigalpa, los familiares cuando llegaron le hicieron una fiesta, y creo que fueron pero una fiesta de la iglesia que ella pertenecía, y todos se contaminaron. Pastores, el esposo, la mamá, todos se contaminaron. De allí empezó a regarse el virus en Honduras. Luego, cuando ya tenemos los casos en diferentes departamentos, municipios y aldeas de nuestro país, nos anuncian que ya había una vacuna en ciertos países. Y nosotros desesperados, y Honduras, nosotros miramos tan lejano que podía llegarnos la vacuna pronto a nuestro país. Y yo también lo veía. creo que Estados Unidos, no sé si la licenciada Hidalmi tiene en memoria quién fue el país que nos hizo la primera donación. Y los primeros que fueron vacunados fueron los empleados públicos de salud. Luego se vacunaron a las personas de la tercera edad. Y así, poco a poco, se ha ido implementando a la población por edad para cubrirlas. Pero la negación al principio fue totalmente brusca, donde el mismo personal de salud decía, yo no me voy a poner esa vacuna porque yo no soy conejilla porque pensaron que estaban haciendo la prueba y que no se iban a aplicar eso porque después iban a venir otras consecuencias de esa vacuna, porque era una vacuna hecha rápidamente y que ya se estaba aplicando, y que nosotros estábamos en periodo de prueba con esa vacuna. Y la mayoría no se querían aplicar. Pero viendo la situación, que había muchas personas que estaban falleciendo, se estaban infectando y se estaban falleciendo por falta de medicamentos, por falta de bioseguridad, etcétera, etcétera. Algunos fueron aceptando la vacuna y diciendo, ya que no hay medicamento, mejor me pongo la vacuna, porque si me la pongo, tal vez hay una posibilidad que yo sobreviva, pero si no me la pongo, me infecto, me muero. Y si me la pongo y me muero, siempre me voy a morir porque me voy a infectar, y si no la tengo, siempre me voy a morir. Mejor me la pongo. Y así fueron poco a poco aceptándola, pero hay personas todavía que no aceptan la vacuna, porque otros dicen que eso es que le están aplicando a saber qué para controlarle el cerebro, para que no se... Bueno, una barbaridad de mitos que se han inventado. Una pregunta. Estadísticamente se llevaba una estadística de las personas fallecidas por coronavirus. Pregunto porque muchas personas, bueno, de Olancho específicamente y de Ceiba, me estaban comentando de que si alguien tenía una dolencia X, a todo mundo lo enviaban a la zona de cuarentena del coronavirus. Sí. Si le dolía un dedo, ahí. Entonces yo creo que también esa era una, no sé si estrategia para que todo el mundo se contagiara de una vez, o el descontrol que había. Porque estadísticamente, ¿cuántos muertos o cuántos fallecidos hubo por coronavirus en Honduras? Se puede saber, claro. Ahorita en mi departamento, porque como llevamos el control, qué lástima que no estoy en mi oficina para ver la totalidad pero sí lo tengo, la totalidad de los fallecidos en Honduras, pero en el departamento de Atlanta llevamos 600 y fracciones pero
son fallecidos que llegaron al hospital y que se le hizo una prueba y salieron positivos. Positivo. Eso. Pero, no, 600,000 o 600. no 600. 600. Ujú. Sí, porque ¿cómo le puedo decir? Hubieron personas que murieron en su casa. Hubieron personas Ya. que murieron en las clínicas privadas. Hubieron personas que murieron en otros lugares que no se hizo un conteo. Seguimiento. Ya. No se hizo. Esos son números que han reportado las clínicas o los hospitales. Que hacía Carla de los fallecidos, habían gente que decían que los familiares de ellos morían y que le decían que morían por coronavirus y que no morían por coronavirus porque tenían un resultado negativo. O sea que desde un principio que venimos platicando de ese tema, decíamos al principio del mal manejo. Sí. Hubo un mal manejo, la pregunta que usted hacía era por un mal manejo, porque en realidad los médicos como no estábamos preparados, pero claro, decíamos, yo le decía a mi compañero médico, pero usted sabe cómo se transmite el coronavirus y cuáles son los signos y síntomas. Entonces, ¿por qué yo voy a llegar por un dolor y me va a mandar a una carpa al triaje? Me mandaban a una carpa, un ejemplo, los pacientes se negaban bastante. Entonces, en vez de que tuviéramos la prueba accesible, tampoco no teníamos una prueba, porque no teníamos prueba, teníamos dificultades con las pruebas. Esa era una pregunta que le iba a hacer. Si todos tenían acceso a todo el que fuera a consulta, ¿se le podía hacer un test inmediatamente? No teníamos esa disponibilidad. No teníamos esa disponibilidad, no teníamos pruebas rápidas, no teníamos, por lo menos si hubiéramos tenido pruebas rápidas, esa era una ayuda para poder ir captando o diagnosticando a esos pacientes y evitar a que murieran, porque como decíamos al principio, hubieron pacientes que murieron de otras patologías y no eran de coronavirus y necesitaban otra ayuda, necesitaban otra cirugía, no se le pudo operar, porque todo eso fue una dificultad, que no habían cirugía, no podían, hacían una cesárea porque la tenían que hacer, pero si no lo hubieran hecho tampoco, hubieran muerto un montón de mujeres embarazadas porque habían esa dificultad. Le exigían a las embarazadas que hicieran la prueba y tenían que ir a pagar y muchas embarazadas no tenían la posibilidad de pagar para hacer esa prueba y llegar al hospital. Y si el médico le decía, no, usted regrese la otra semana, esa prueba que ella llevaba esta semana ya no le va a servir para la otra semana porque le daban un tiempo también para eso. Así de que, no sé, pero ya ahora ya hay un poco de control en el manejo y yo le digo a los compañeros, mire, los signos y síntomas, si tenemos una paciente con signos y síntomas de coronavirus, pues mandémosla al triaje, pero no así nomás para evitar muchas muertes, ¿verdad? Y al respecto de la vacuna llegó primero a Tegucigalpa y la población, nosotros, lo que trabajamos en salud, medio sabíamos que había llegado una vacuna, pero escondida, pero solo al gobierno, a los gabinetes del gobierno. O sea, que los primeros vacunados fue el gabinete de los gobiernos. Imagínense que toda la cúpula del gobierno se vacunaron y no estaban ni en primera, ni en segunda, ni en cuarta, ni en tercera línea. Entonces, ahí hubo también un descontrol, ¿verdad? Porque el gobierno se la cayó, se vacunó el gobierno, se habían vacunado todos y el gobierno había dicho que no se había vacunado. Y sabemos, Odalmi, perdón, de qué país fue la donación para Honduras. Digo porque aquí vamos a enlazar la pregunta, ¿qué opinión tienen ustedes sobre la vacuna que no pasaron los controles de la Organización Mundial de la Salud? O sea, porque muchos países se dieron a la tarea de realizar vacunas, pero no muchos pasaron las pruebas. Si la donación que nos vino primero era de México o era de Estados Unidos. De Estados Unidos. Todas las vacunas que llegaron eran donadas y era de Estados Unidos las primeras vacunas que nos llegaron. Suena raro, o sea, porque
si mis compañeras pueden también aportar, aquí en España se probaron muchas, que si la rusa, que las pruebas de no sé quién, que si las Ajá. pruebas alemanas, que si las pruebas del otro, y no se aceptaba cualquier vacuna. Hubo unos procesos largos y bueno, a día de hoy pues hay unas que Porque la no Pfizer cumplen. llegó primero. A ustedes, como personal de salud, ¿qué vacuna le pusieron? Personal de salud le pusieron la AstraZeneca, Silvia. La primera dosis de lo que vino. Y esas primeras vacunas que entraron y las que fueron aplicadas a la parte del gobierno, ¿también fue AstraZeneca o fue otra vacuna? Me está preguntando, que parece que llegó unas vacunas, las primeras vacunas llegaron a Tegucigalpa y nosotros no nos vino por departamento. Entonces, las primeras vacunas que aplicaron allá a los gobiernos, se había dicho que era la Sputnik, pero como esa necesitaba más cuidado, necesitaba estar en un ambiente bien fresco y aquí es cálido. Entonces esas vacunas llegaron allá a Tegucigalpa, pero no las volvieron a traer por eso que necesitaba mucho cuidado y era muy delicada esa vacuna. Entonces después, en marzo, ya nos llegó la vacuna de las AstraZeneca. Esas fueron las vacunas primeras que llegaron a todos los empleados, que fueron las AstraZeneca. La primera y la segunda dosis nos pusieron con AstraZeneca. Ya la tercera dosis cruzada con Pfizer. O Moderna. ¿Y ustedes tienen el refuerzo? ¿No le han dicho el refuerzo de la cuarta vacuna como refuerzo? Ahorita en el país se está hablando de los refuerzos, pero aquellos pacientes que tienen enfermedades habían dicho que tienen enfermedades de base, pero ahora ya con un VIH o con otras patologías más, según la condición que diga el médico. Sí, pero ya nosotros con la tercera dosis estamos ahora, sino que la persona que se le va a aplicar, tal vez aquellos pacientes inmunodeficientes. Les iba a preguntar, que como sigo con el tema de cómo ustedes son del sector salud, ¿ustedes están satisfechas con la información que la Organización Mundial de la Salud brindaba, o no se daban esas conferencias que daba el presidente de la OMS en Honduras? Ustedes no... La verdad que yo como personal de salud, yo no estoy muy satisfecha con el trabajo que hicieron ellos, porque si ellos daban información o distribuían la información a nivel mundial, no solamente tenían que ellos distribuir, sino que también tenían que supervisar, asegurarse que las cosas se estuvieran haciendo como debe de ser. Porque el presidente de aquí les pudo haber dicho, sí, lo estoy haciendo, pero no lo hizo. O no lo estaban haciendo. Yo con el trabajo de ellos, yo como personal no estoy satisfecha. Enlazamos una pregunta aquí, porque también preguntaban cuáles fueron las medidas del confinamiento que tomó el gobierno. Ya vimos que fueron unas medidas totalmente ilógicas y fuera de toda. La segunda pregunta es, ¿qué medidas hubieses tomado tú como si hubieses dirigido en ese momento? Vamos a poner la zona norte, todo lo que conlleva zona norte, Puerto Lempira, Tela, Ceiba. ¿Qué medidas hubiese tomado Silvia e Hidalgo como persona? Idea general. Idea general, para mí, la medida que se hubiera tomado, yo hubiera tomado como personal de salud, ir a educar, orientar a nuestra población de la enfermedad, para concientizarlo de que sí la enfermedad existe y que debemos tener un control. Porque decían, no, los garífunas no se enferman de la coronavirus. Wow. Decían la gente, y es cierto, una de las estadísticas es muy baja la muerte de los garífunas en coronavirus.
pero también negaban que ellos iban a padecer de esa enfermedad. Entonces la padecimos, pero hubo un control. Entonces ese iba a ser mi medida, la concientización, socializar de esa enfermedad, hablarle de la enfermedad a la gente, hablarle como ellos nos puedan entender. Cada población se dice que cuando nosotros como personal de salud le debemos de hablar como ellos nos puedan entender. Entonces platicar con ellos y decirles qué parte es que ustedes no creen que esa enfermedad existe. Porque primero la gente, como decía la licenciada Silvia, aún todavía hay personas que no creen, aún todavía hay personas que no se han vacunado y muriendo y muriendo y muriendo. Entonces para mí es eso, educar, educar, educar y educar. Porque ya una persona entendiendo qué es el coronavirus, cómo se transmite, va a tener aquel cuidado y van a haber menos muertes y menos complicaciones en nuestra población. Aquí yo quiero hacer una pregunta, ya que hablamos de la etnia garífuna. Bueno, nosotras sabemos que nuestro país, pues aparte de los garífunas, pues tenemos, creo que son 7 u 8 más grupos étnicos. Los tahuacas, pech y todos ellos. Ustedes ya esta es una pregunta personal como hondureña y preocupada también, porque yo pensaba en los misquitos, pero también pensaba en los indígenas de Montaña de la Flor, que ahí a duras penas puede llegar un coche. Entonces, por su nivel de estar tan lejos de contaminarse o de poder contagiarse, ¿ustedes creen que cada comunidad, cada etnia tuvo con su idioma personal, debieron tomar medidas? Porque claro, muchas etnias no saben hablar español, no saben el castellano. Entonces, se pudo haber llegado a esas etnias del resto de Honduras, que no fuesen los garífunas o misquitos, que yo sé que Silvia, pues, tú hablas misquito y hablas también garífuna, aparte del castellano, pero muchas probablemente de las etnias no tuvieron esa accesibilidad o de vacunarse o de tomar medidas de restricciones o cosas así. Que cuando llegó la vacuna a Honduras, decían que la vacuna al aplicarse tenía que ser vigilado por un equipo médico. La vacuna tenía que aplicársele a la persona, que tenía que estar el médico especialista o el médico, cualquier médico general, alguna enfermera por alguna reacción adversa, y llevar esa persona a alguna clínica o tratarla ahí en ese momento. Y si iba a alguna brigada a vacunar fuera de los centros, tenían que ir equipados y siempre tenía que ir un médico. ¿Y usted cree, Carla, que en cada aldea de la Mosquitia van a desplazar un médico con medicamento y todo para ir a vacunar? No. Hay aldeas en la Mosquitia y en Honduras, en Olancho, en cualquier lado de Honduras, que nunca llegaron con un termo a vacunar. Y esas personas están vírgenes porque no se les ha aplicado la vacuna. Y ellos no van a salir de ahí a buscar la vacuna porque también tienen su cultura. Y para eso hay que concientizar, como dice la licenciada Hidalgo, hay que educar y educar y educar y no cansarnos de educarnos. ¿De qué nos vamos a agarrar para educar a cada cultura o cada aldea donde llegamos? A los líderes de cada comunidad, a los líderes de la cultura, porque ellos van a hacer que esas personas caigan y digan, sí, porque si el líder lo dice, las cosas están bien, ellos van a creer, pero si tú no tratas con el líder, ellos se meten que no y que no y que no y que no, nadie lo saca de ellos. Vamos un poco ya terminando con las preguntas. 2 preguntitas más que tengo aquí que ya de verdad estoy muy satisfecha con las respuestas que estoy escuchando. No sé si mis compañeras también sienten lo mismo.
Pero aquí hay una pregunta que dice, ¿crees que el confinamiento fue igual en todos los países? Yo estoy aquí en Canarias y yo creo que, bueno, el confinamiento que hubo aquí no es el mismo que hubo en Alemania, no es el mismo que hubo en Francia. No, al menos a nivel europeo creo que no fue igual. No sé a nivel centroamericano si ustedes tienen alguna noticia o algo. No fue lo mismo. Es cierto que hubo confinamiento, pero aquí hubo desorden. No hubo control, porque cada quien, como usted decía que tenía un permiso, yo decía que yo tenía un permiso para circular. Hay personas que falsificaron permisos, tenían hasta cinco o 4 permisos para circular todos los días, los 7 días de la semana. Entonces, pagaban. control, entonces había que pagarle pagaban para que le dieran. Entonces, hasta después fue que hicieron un control a que Negocio. hicieron negocio, hubo negocio. Hubo negocio con todo, hasta con lo de bioseguridad hubo negocio, ¿verdad? En vez de que le llegaran los productos de bioseguridad a los empleados o a la gente que viven en una aldea, no le llegó, lo vendían cara la mascarilla, no había mascarilla, usted no hallaba mascarilla. ¿Por qué? Porque el rico encargaba la mascarilla. Si le iban a llegar 700,000 mascarillas a una farmacia, él las compraba todo para revenderla. ¿Y cómo la vendían? Una mascarilla quirúrgica te costaba 15, 30 lempiras. Entonces había que comprarla porque no te dejaban entrar al supermercado. Entonces todo eso, el confinamiento fue un solo desorden, porque desde bioseguridad, que lo tenemos con compras o con falsas, gente que compraban, aprovechaban de los humildes, para mí que no hubo una orden, no hubo un orden desde allá arriba, no hubo un orden. Hubo un solo desorden en todo eso y no solo los pobres lo sufrieron, nosotros también, porque no encontrábamos mascarilla. La mascarilla, como dice la Liquidalmi, sino que en todo, en la comida, en todo lo elevaron. Los que tenían dinero compraban las cosas, las embodegaban y después las sacaban y empezaban a venderlas en una forma. Imagínense las pobres personas que no estaban trabajando porque estaban en casa supuestamente, cómo iban a comprar una mascarilla, cómo iban a comprar su alimentación. Fue un caos. O sea que a nivel desde el gobierno hasta las últimas esferas de la sociedad hondureña, todo ha sido una estafa por parte de gobierno o de todas las personas que se pudieron aprovechar de todos. O sea, no hubo control ni siquiera de las autoridades de nuestro país. Una lamentable. Supervisión de todo eso. Así como tenían que supervisar a Honduras, el presidente de Honduras tenía que haber supervisado cada actividad que se estaba haciendo, todas las programaciones, si se estaban haciendo como debe ser, si el alimento se estaba comprando y se le estaba dando a las personas, porque yo no voy a decir que es el presidente el que fue malo. Puede ser las personas que él asignó para que le hicieran. La gente de su confianza fueron los que hicieron todo eso. Vinieron, compraron, les dijo, compren 10 quintales, vino, compró un quintal, lo repartió en onzas para las personas y el de otro dinero lo guardaron para ellos. Imagínense. ¿Cómo fue la incidencia de personas que acudían a los centros de salud por problemas de ansiedad, de miedo, de depresión, de angustia con relación al problema de la pandemia? ¿Cómo fue eso? Mire, Marita, fue horrible. Hubieron personas, como le decía al principio, que no murieron de coronavirus. Otros murieron de miedo. Otros murieron de hambre. Habían personas que, como decía la Liquidalmi, iban a consulta por un dolor de cabeza o por un dolor en la mano y le decían, váyanse a la carpa para que le hagan la prueba por si, o si no le decían, váyanse a la carpa que allá le van a... Y si llevaba fiebre, era peor. No te volteaban a ver.
te mandaban inmediatamente. Si no estabas infectada del virus, ahí te ibas a infectar, porque te mandaban al lugar donde estaba la contaminación. Y las personas, algunos no salían de su casa de miedo, porque decían, yo no voy a ir a buscar una ayuda médica, porque yo sé que cuando yo llegue al hospital, ¿qué van a hacer? Me van a decir que yo tengo coronavirus y me van a mandar a la sala de coronavirus y ahí voy a morir. ¿Y qué pasaba? La persona se complicaba en su casa y siempre se moría. Pero también de El pánico, estrés, ¿verdad? las personas no sé cuántos jóvenes no se suicidaron, ¿no? Porque estaban encerrados. No hay En cuanto violencia. a la educación, ni hablar. ¿Por qué? Ellos quisieron implementar la educación por internet y todas esas cuestiones, pero no todo el mundo tenía acceso a un teléfono, una familia, a un internet. Y usted viene ahora y va a ver un chico de esos y tú le dices, léame aquí o escríbame aquí, porque los pasaban. Al final los maestros tenían que pasar a esos alumnos, sepan o no sepan nada. Una pregunta que quiero hacerle a las dos, que me parece, antes de terminar, que no puede no hacerse. Ustedes como profesionales de la salud, qué pena que ustedes no estuvieron de presidentas de la OMS, porque creo que la cosa hubiera sido distinta con ustedes ahí al mando, porque las tienen clarísimas. Como personas que estuvieron en primera línea de todo lo que fue el tratamiento, ¿verdad?, de la COVID, ¿ustedes tenían miedo de contagiarse y por ende tenían miedo en algún momento estar en la posibilidad de que la muerte, ¿verdad?, tocase la puerta, de morir? ¿Tuvieron miedo de contagiarse? Yo padezco de la tiroides. Soy una persona que soy diabética. Y cuando vino la pandemia, yo decía, si yo me cuido, no me voy a enfermar. Esa era, y la fe que yo tenía, que yo no me iba a enfermar de la COVID. Entonces, yo soy una persona que a mí me gusta educar y educar y educar a mis pacientes. Como yo trabajo con unos pacientes especiales, que soy de la tuberculosis, yo le decía, si ustedes se cuidan, yo me cuido. Así de que vamos a empezar a hacer eso. Yo tuve una dificultad en el trabajo que yo les decía, ¿por qué le tengo que limpiar el pie al paciente si la coronavirus se transmite de esta y de esta forma? Muchas cosas que aún todavía se hacen, que no se transmite la tuberculosis, no se transmite el COVID por eso. Entonces, y como la COVID vino a la mano con la tuberculosis, porque eran los mismos signos y síntomas que tiene, entonces nosotros tomamos esa medida. Hay compañeras que se han enfermado, que tenían miedo que usted se le acercara y te fumigaban y te echaban alcohol y todo. Entonces yo le decía, no, compañera, tomemos la medida correcta y nadie se va a enfermar. Si tomamos la medida correcta y nuestros pacientes hacen lo que nosotros decimos, no nos vamos a enfermar. Yo decía, esa era la palabra que yo decía, que yo me cuidaba y yo no me iba a enfermar. Y que si yo me cuidaba no se iban a enfermar mi familia, ni mi mamá, porque mi mamá es una señora de la tercera edad y que tiene sus enfermedades de base. Entonces, esa fue la meta y es hasta ahora que sigo luchando con esa enfermedad, ¿verdad? Y gracias a Dios estoy aquí. Y hubo una orden que nos retiraran a todas las personas que estábamos con enfermedad de base. Yo no tuve la oportunidad. Yo luché con mis compañeras en el colegio de enfermeras profesionales porque yo solo me pidieron la nota, pero no se me cumplió. Yo tenía que estar retirada del trabajo porque soy hipertiroidea y no me retiraron, pero gracias a Dios me protegió hasta ahora. Estoy bien y mi familia no les ha pasado nada. Así de que también en eso tuvimos problemas porque con mi enfermedad de base que era tan delicada, yo tenía que estar retirada de mi trabajo hasta que se dijera que yo ya me podía integrar. Trabajé todos los días, los 365 días del año y no me retiraron, pero aquí estamos. En cuanto a mí, Carla sabe cuál ha sido la situación de mi madre.
Yo cuando salía de mi casa hacia mi trabajo, a tener ese contacto con los pacientes, porque usted desde que sale de su casa, con cualquier persona que tenías contacto, tú no sabías si era positiva o era negativa. Yo tenía ese temor, y no solo por mí, sino que por mi familia que están lejos, por Olga en España, mis hermanos que están en Estados Unidos. Yo decía, Dios mío, porque al principio moría la persona, podía ser de coronavirus o de otra, y no la volví a saber, no te la entrega. Bueno, nosotros sí podíamos verla como somos personas de salud, porque podemos entrar y ver, pero las otras personas, desde que su paciente entraba al hospital y moría, él se lo entregaban en un féretro, un ataúd, y él no sabía si era su pariente que estaba enterrando o no era él, porque no lo volvía a ver jamás. Lo enterraba y no sabía a quién estaba enterrando. Y yo decía, Dios mío, que le pase algo a mis hermanos, ¿qué va a pasar? No lo voy a volver a ver. Y era mi temor. Y todos los días nos monitoreábamos, me llamaban ellos y yo a ellos. Y ellos preocupados también. Mi hermana trabaja en el campo, tiene contacto con los pacientes y ella cuida a mamá. Pero fíjense que, como dice la Hidalmi, yo tenía una fe que Dios me iba a proteger a mí, a mi madre y a los míos, a todos aquellas personas que tenemos la fe en el Señor. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, aquí estamos. Y están mis hermanos, porque Olga cuando le pegaba esa tos allá y se ponía con la niña al grado que tenían que ir hasta el hospital, yo decía, Dios mío, padre, ¿cómo voy a salir de aquí corriendo para ir a ayudar a mi hermana? Como personal de salud, yo miraba la necesidad que necesitaba estar con ella, con cada uno de ellos, pero no podía. Y decía, y si le pasa algo, ya nada más la voy a volver a ver. Yo tenía ese gran temor. Pero gracias a Dios, se va superando todo ahora. Chicas, pues para terminar, tenemos una última, bueno, es una petición, no es una pregunta, en realidad. Pero de verdad estoy súper agradecida a nivel personal, a nivel compatriotas. Estoy súper agradecida con toda la información que nos han dado, información que nosotros no sabemos estando fuera. Y qué mejor que esta de personas que son 100% de mi confianza y que yo sé que me están hablando completamente la realidad de lo que pasa en Honduras. Quería pedirles un mensaje por la paz mundial, como hondureñas, como etnia, como seres humanos. ¿Qué mensaje mandarían al mundo? Porque esto lo va a ver el mundo. Entonces, me gustaría que nos mandaran Hidalmi, Silvia, bueno, y si hay alguien más que quiere sumarse de la mesa, un mensaje para el mundo, un mensaje de paz, porque yo creo que también necesitamos esas palabras reconfortantes. Después de todo este proceso, 2 años prácticamente o más, hemos vivido de la pandemia, de encierro, de enfermedad, de todo un poco. Entonces yo creo que también ahora con esto de las guerras, un mensaje de paz para cerrar la mesa, por mi parte, un mensaje desde Honduras para el mundo. Necesitamos ser más humanista, ser en verdad hermanos, pensar que somos hijos de una sola madre con un solo padre. No podemos hacernos daños, no debemos de hacernos daños. Qué lástima, pero yo sé que si seguimos teniendo la fe, orando y así haciendo estas cuestiones que estamos haciendo en estos momentos, concientizando a aquellas personas. Yo sé que esto ha sido producto de ira, no sé, falta de conciencia. Hemos perdido el humanismo. Y le pido al mundo entero que nos sentemos y meditemos y nos miremos, que si le hacemos daño a alguien,
pensemos que se lo estamos haciendo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Por favor, ya no lo sigamos haciendo. Por favor, quiero que el mundo nos unamos y para que aquel que fue creador de nosotros se sienta bien, se sienta feliz, porque él está como una madre cuando los hijos están perdidos, cuando están haciendo maldad y que ella ha tratado de criarlos bien y crecen con desorden. Así está el creador de nosotros. Pero si nos empezamos a portar bien, él va a estar bien y feliz para el mundo. Gracias. Amarnos unos con otros. El amor se ha perdido. Yo le pido amor a todo el mundo entero, que nos amemos unos con otros, que nos entendamos, que dejemos de estarnos afectando, que lo que uno tiene, compartirlo. Si usted tiene algo, compartirlo con otra persona, de llevarse bien, de lo mejor del corazón con todas las personas que están alrededor de nosotros. Porque el núcleo familiar también, que no se pierda el núcleo familiar, que amemos a nuestra familia, que queramos a nuestros amigos, a nuestros compañeros que están alrededor de nosotros, para que podamos triunfar en este mundo, porque Dios nos amó y nos ama con todos los pecados que nosotros tenemos. ¿Y por qué no amar a otras personas que están alrededor? Eso de servir a otras personas que necesitan de nosotros, tenemos que verlo, unos buenos observadores, tenemos que ser unos buenos observadores para ver la necesidad de aquella otra persona que vienen a nosotros, porque muchas veces hay personas que no vienen por enfermedad, vienen por contarnos lo que está pasando en su casa, para ser un buen psicólogo, aunque no lo seamos, pero de transmitir esas, porque si el paciente mira confianza, te dice todo. Entonces, el amor que reine en todos nosotros para que podamos mejorar en este mundo. Ucrania y Rusia, quiero la paz para ellos, porque están muriendo personas inocentes, niños, adultos, tercera edad, entonces los ancianos están muriendo. Entonces queremos la paz para esos países. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Muchísimas gracias. De verdad que me han conmovido estas palabras que han dicho. Yo creo que ese es el deseo de todos y también no perdemos la fe de que sí va a llegar esa paz tan ansiada por todos. Por mi parte, les agradezco muchísimo que hayan respondido a esta petición desde el corazón a querer participar en esta mesa redonda. Silvia y Dalmi, por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Luna, no dejes de ser luna, sé plena y nueva, menguante en cada noche, distinta e igual a la vez. Somos caminantes en esta nación que no tiene fronteras, que cree en el amor. De latires distintos y del mismo color. Es la sangre que brota de nuestro corazón.